La policía realiza identificaciones a las puertas de este centro de acogida para inmigrantes, una redada denunciada por la asociación Valencia Acoge. Salimos unas cuantas personas, les hemos pedido explicaciones, no nos quisieron dar las explicaciones oportunas. Hablaron a unas cuantas personas de rasgos subsaharianos, latinos y alguna chica marroquí también. Sucedió de nuevo el pasado lunes en el barrio de Orriols. Tras el requerimiento de papeles a personas con rasgos extranjeros, los agentes detuvieron a 2 inmigrantes recién llegados de Melilla, aunque ya quedaron en libertad. Pero el susto que se llevaron los pobrecitos, las horas que han estado en las dependencias. Una práctica cada vez más habitual que la policía realiza también yendo de paisano. El parar a personas por la calle solamente por su color de piel o por sus rasgos, lo que está produciendo es una asociación de migrante-delincuente, con lo cual la población asocia eso y se está produciendo una xenofobia inmensa de la que es responsable el Estado. Unos hechos denunciados ante la Fiscalía por un comportamiento policial que Valencia Acoge califica de intolerable y que fomenta la xenofobia en la sociedad valenciana. Siempre, siempre. Eso te puedo decir, cada un mes, 2 meses, cada una semana, 2, te paran, te piden documentos. ¿No tienes documentos? Pues a comisaría. Mor lleva 7 años en España y nos cuenta cómo en innumerables ocasiones ha sido parado, detenido o encerrado en un centro de internamiento para extranjeros. Con mucho sufrimiento a sus espaldas, Mor asegura que jamás ha delinquido. De verdad sientes que yo no soy humano. Si el Estado te tratan así, esto ya duele más, duele mucho más. A mí me ha dicho, te voy a llevar a tu país, te voy a meter a calabozos, y yo llorando, digo, si te llores te voy a dar hostias allí dentro de Salvadores. Y no he hecho nada. Empezó a vivir esta vida que era sufrir. Y entonces no quiero ver a la gente sufrir. No sé para qué han nacido, para ver eso todos los días y luego no. Tú también te están robando tus derechos humanos y no puedes hacer nada, quiero decir. Si desde las Naciones Unidas están llamando la atención a España para que deje estas prácticas. Valencia Acoge demanda una investigación ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo por el cese de esta práctica que incurriría en una discriminación ilegal.